la cultura moderna, donde pareciera ser que tenemos acceso a todo, donde lo que más importa es la experiencia en una cultura del delivery, donde simplemente a través de una aplicación podemos pedir algo y tenerlo en nuestra casa, o simplemente hacemos un llamado y la comida está en nuestra puerta. Pareciera ser que el sacrificio o el tener que pagar un alto precio por algo no es compatible con esta cultura. Y en ese sentido, el día de hoy queremos compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón y que de alguna manera creo que representa también en algún aspecto cómo el hombre moderno, cómo la mujer moderna hoy día enfrenta la necesidad, enfrenta el sufrimiento y enfrenta esta cultura de lo inmediato, en tiempos donde el hedonismo de alguna manera gobierna todo lo que nosotros hacemos, donde simplemente buscamos el placer por el placer. Pareciera que el modelo antiguo de este Jesús sufriente, no de este Jesús que de alguna forma responde a mis oraciones y está totalmente dispuesto a servirme a mí, pareciera que es distinto al Jesús que encontramos en la Biblia. En ese sentido queremos compartir con ustedes el texto del día de hoy. Este se encuentra en Filipenses capítulo 2, del verso 5, vamos a leer hasta el verso 9, y esto dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Así que vamos a compartir este texto. Hemos titulado el sermón del día de hoy La pureza del quebranto. La pureza del quebranto. Para iniciar nuestra conversación del día de hoy, debemos entender que la carta a los filipenses fue escrita a la iglesia de Filipos, obviamente por su nombre, una ciudad que se encontraba en la región de Macedonia, al norte de Grecia. Esta carta se escribió para agradecerles por su apoyo financiero y sus oraciones, y para alentar a la iglesia de los filipenses a seguir avanzando en su fe cristiana y en su compromiso con Cristo. En este punto nos vamos a detener un poquito más adelante. También Pablo quería corregir algunos problemas, Pablo es el autor, que estaban surgiendo dentro de la iglesia, incluyendo la división y el conflicto entre los creyentes. Al adentrarnos en la carta de Filipenses podemos observar que Pablo pone en evidencia la persecución y el sufrimiento que están enfrentando los diferentes creyentes en Filipos. Debemos tener en cuenta esto: la carta se escribe en una situación real que se está viviendo con personas reales, no es un recurso literario, ¿no es cierto? No es una figura literaria ni una parábola, es la realidad donde la iglesia sufre persecución. Probablemente entre los años 60 y 62, incluso el mismo Pablo, encontramos que él se encuentra encarcelado. Sin embargo, es una de las cartas más personales y emotivas de Pablo y muestra el amor y el cariño por la iglesia de Filipos. En la carta Pablo comparte su propio testimonio de fe y su deseo de conocer más a Cristo, pero también presenta a Cristo como el modelo de humildad, sufrimiento y servicio que los creyentes deben imitar. Es en este contexto del sufrimiento, la humildad y el servicio que se presentan en el pasaje de Filipenses, del capítulo 2 en rigor, se convierten en un ejemplo aún más poderoso, ya que muestran que incluso el Hijo de Dios, Cristo, que tenía todo el poder y la gloria divina, sufrió en carne propia el dolor que sienten los humanos, nosotros, se humilló, sirvió a los demás en su encarnación y muerte en la cruz. Si bien la carta habla acerca del sufrimiento del cristiano, paradójicamente también es una carta de alegría y gozo y en medio de la adversidad. Recordamos versículos como por ejemplo cuando dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos. Y además la carta enfatiza la importancia de la unidad, el amor y la humildad de los creyentes, pero por sobre todo presenta a Cristo como un ejemplo de humildad y supremo de servicio y anima a los filipenses a seguir el ejemplo en las relaciones con los demás. En resumen, la carta a Filipenses fue escrita para agradecer, para corregir, para alentar y para enseñar a los creyentes en Filipo y para presentar a Jesucristo como nuestro modelo de humildad y servicio para todos los cristianos. Es en este contexto entonces que en el capítulo anterior con respecto a la iglesia de Filipenses, Pablo le escribe algo muy importante. Dice, pues a ustedes les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él, el privilegio. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado.
Por lo tanto, para Pablo el sufrimiento por servir a Cristo es un privilegio. En nuestra generación moderna, ¿vemos el sufrimiento como un privilegio? ¿Entendemos que el servicio cristiano verdadero, honesto y real siempre va a traer un costo? Como decíamos al principio, en tiempos del hedonismo y el narcisismo extremo, ¿es el sufrimiento una herramienta para la vida cristiana? El texto de Filipenses en el capítulo 2 nos invita y nos pone en evidencia a través del ejemplo del sufrimiento de Cristo a conocer cómo es la vida de alguien que dice ser siervo de Dios. El cómo en nuestras pruebas Dios es glorificado, cómo en el sufrimiento del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo alcanzamos vida, gozo y paz, y cómo a través del quebranto somos transformados en vasos de honra, que es una idea que se repite en el texto bíblico. Proverbios 17:3 habla y dice: en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero los corazones los prueba el Señor. En medio de la prueba nosotros somos probados, somos medidos. Finalmente la pureza de nuestra fe, la pureza de nuestro amor, la pureza de nuestras convicciones y de nuestro servicio será medida en los malos tiempos, en los tiempos de quebranto. Y es paradójico que cuando nosotros hacemos este análisis de esta carta, ¿no es cierto?, una carta que fue escrita de alguna manera para alentar a las personas, para alentar a la iglesia, una carta para motivar a la alegría, también sea una carta de advertencia y una carta de esperanza en medio de las tribulaciones y el sufrimiento. Como comentaba, ¿no es cierto?, como comentábamos al principio de este sermón, Pablo repite constantemente la idea del privilegio de sufrir por el Señor y pone como ejemplo la vida y obra y sufrimiento del Señor Jesús. Es en este ejemplo de obediencia y sometimiento a la voluntad del Padre que presenciamos cómo Cristo al final de este proceso es glorificado. Es en la experiencia de la vida cristiana. Ocurre algo similar en el caminar de nuestro proceso de la santidad cuando buscamos al Señor en santidad. El camino de la fe está lleno de piedra, va a estar lleno de baches, de puentes, incluso animales que saldrán a nuestro encuentro, transformándose en una serie de obstáculos que tendremos que sortear para alcanzar la meta, como dice Pablo, de la estatura de un varón perfecto. Es en este proceso que el sufrimiento actúa como un elemento purificador que hace la diferencia del creyente verdadero y que aún en el sufrimiento más intenso ve el trato y la mano del Señor en su vida, a pesar que muchas veces no lo entienda. Y como menciona el autor de Hebreos, y cuando hubo hecho la purificación de nuestro pecado, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Cómo podemos ser purificados entonces? ¿Cómo nuestra vida y testimonio puede ser aún más excelente? ¿Cómo podemos alcanzar esta estatura? Primero que todo, la Escritura nos enseña y nos habla de ser purificados. Tenemos que renunciar como Cristo renunció. Un término teológico que se llama kenosis. Es común esta idea de renuncia en el Nuevo Testamento. En el llamamiento de los discípulos, todos dejaron lo que estaban haciendo. Inmediatamente el Señor los llama, ¿no es cierto? Y ellos dejan lo que estaban haciendo por seguir al Maestro. Jesús incluso dice que el que no deja padre o madre no es digno de Él. Él mismo dejó a su propio Padre en la gloria. En Filipenses 2:6 hay una palabra muy interesante que se traduce como humillarse, y la mayoría de las Biblias es tapeinó en el griego, y esta palabra significa hacerse humilde, reducirse en estima, bajar mi posición, hacerme obediente. Y esta palabra se usa en el contexto de Filipenses 2 y dice para describir la acción de Jesucristo de despojarse a sí mismo y tomar la forma de siervo. Jesucristo, siendo igual a Dios en su naturaleza divina, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, dice el texto, incluso la muerte de cruz o la muerte en una cruz. En segundo lugar, Cristo se despoja de su posición prístina, ¿no es cierto?, en relación con la ley. Aunque no es personalmente culpable de absolutamente ningún pecado, Jesús lo toma voluntariamente para aquellos a quienes va a salvar. Pablo deja esto súper claro, dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Esto lo dice en 2 de Corintios. En tercer lugar, podemos entender que Cristo se vació a sí mismo de su legítima propiedad de todo. Aunque creó todo, Jesús tuvo que pedir prestado un lugar para nacer, hogares para dormir, botes para predicar, un animal para viajar a Jerusalén, una habitación para comer la última cena, incluso una tumba para ser enterrado. En cuarto lugar, cuando Él se vacía de su gloria celestial que compartía con el Padre junto antes de su arresto, Jesús ora y dice: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que todas las cosas fueran, antes que el mundo existiera. Y en último lugar, Jesús se despojó de su conocimiento divino. Esto requería que Jesús confiara únicamente en el Padre por lo que sabía, por lo que conocía de Él. Y es por eso que Jesús, aunque es Dios, no sabía cuándo ocurriría su segunda venida.
La kenosis entonces, este vaciamiento, este despojarse, no significa que Jesucristo dejó de ser Dios, sino que se limitó a sí mismo en su manifestación humana. Y esto es grandioso. Jesucristo siguió siendo plenamente Dios mientras estaba en la tierra, pero también fue plenamente humano a la vez. Dios y humano en la misma naturaleza. Experimentó las limitaciones humanas y las tentaciones. Había renunciado voluntariamente a ese conocimiento para vivir la vida como un hombre, como un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, dice Hebreos. También es importante que para nosotros entender que seamos purificados debemos ser siervos. De la forma de Dios, dice acerca de Jesús, a la forma de esclavo. En el versículo 7 Pablo nos presenta a Cristo como en morfe theou uparkon, lo que significa siendo en forma de Dios. Esta fue una respuesta a las herejías de ese tiempo, donde se afirmaba que Cristo era solo la imagen de Dios, ¿no es cierto? Que surgía en ese tiempo, pero era la forma de Dios, la misma forma de Dios. Estas palabras son tan significativas porque nos hablan sobre la naturaleza divina de Cristo. El término morfe o morfema, forma, se refiere a la esencia de la naturaleza, mientras que theou se refiere a Dios. Por lo tanto, cuando Pablo dice que Cristo estaba en forma de Dios, en morfe theou, está afirmando que Jesús poseía la misma naturaleza, forma, esencia que Dios. Lo que Pablo afirma es que Jesús es Dios. Es la misma naturaleza, es la misma firma. Esta afirmación no solo desafiaba al pueblo judío por afirmar que Jesús era el Mesías que había que venir, sino que también al imperio, ya que reconoció a Cristo como Teus, el título que solamente se le asignaba al emperador Teus o Zeus. Sin embargo, Pablo continúa diciendo que Cristo no consideraba el ser igual a Dios fuera algo a que él tenía que aferrarse. En lugar de eso, se despoja a sí mismo, tomando la morfe doulos, la forma de esclavo. La palabra doulos se refiere a un esclavo o un siervo que nos habla sobre la humildad y la sumisión de Cristo. Pero ¿por qué Pablo utiliza esta palabra para describir a Cristo como siervo? Hay varias palabras interesantes que aparecen en el texto bíblico. Oiketes, que esta palabra se traduce como siervo o criado, y se refiere a una persona que está bajo el servicio de un amo o dueño de casa, o una persona que nació en la esclavitud. A veces se utiliza en el Nuevo Testamento para describir a los siervos que trabajaban en el hogar de alguien. Tenemos la palabra economo, que viene de ahí, ¿no es cierto? O economus, que viene del latín, que deriva de oikonomos, ¿no es cierto? Del servidor, del administrador. Doméstico, que también proviene de esta misma palabra, y que a su vez se trasladaba al señor de la casa. Dicaios, que es una palabra que conocemos nosotros, que tiene que ver con diáconos, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esta idea de servicio. Y peretes, que es una tercera palabra que se usa para esclavos, y era para describir los esclavos de los barcos. Esta palabra se traduce como servidor o ministro también en algunos textos, para describir a aquellos que sirven en la iglesia o en otros ministerios. Aparece en Marcos 1.20 y en 2 Corintios 6.4. La palabra pais, ¿no es cierto?, también se usa en otras partes de la Biblia para referirse a los siervos o los esclavos jóvenes o a los hijos y nietos de alguien. En general se refiere a alguien joven o en una posición de dependencia. Y está el típico que usaba Pablo, el doulos. Esta palabra se traduce generalmente como esclavo o siervo y se refiere a una persona que está en servidumbre o en subordinación a un amo. Se utiliza con frecuencia en el Nuevo Testamento para describir la relación entre los creyentes y Dios, y usa también para referirse a la relación entre los esclavos y sus amos terrenales. Pablo coloca esta imagen del doulos, del esclavo, del siervo, pensando en el contexto de la antigüedad. Cuando se perforaba la oreja de un esclavo, esto significaba que el esclavo se convertía en propiedad permanente de su amo. La perforación de la oreja para el doulos era un rito simbólico que se realizaba como un acto de esclavitud voluntaria, en el cual el esclavo reconocía públicamente a su amo como dueño absoluto y se comprometía a servirlo por el resto de su vida. Eso es lo que hace Cristo con nosotros. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, la perforación de la oreja se menciona en Éxodo. La ley sobre los esclavos. Dice el texto de Éxodo 21, dice algo así. Se establece que si un esclavo hebreo desea continuar sirviendo a su amo después de cumplir su tiempo de servicio, debe ser llevado ante los jueces y su amo debe llevarlo a la puerta o el poste de la casa, donde se le perforará la oreja con una lezna. De esta manera, el esclavo se convierte en propiedad perpetua de su amo, en permanencia y sumisión. Este es un tremendo misterio. Dice Jesús que yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Si queremos estar en Cristo, si queremos servir a Cristo, debemos ser llevados a la puerta donde nuestras orejas van a ser perforadas por la lezna del Maestro y en obediencia perpetua a su voluntad vamos a ser marcados. Vamos a ser marcados. Cuando sufrimos estamos sirviendo a Dios. Cuando sufrimos damos la gloria a Dios y somos purificados.
El ejemplo de Cristo nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en el amarle aún en medio de nuestros sufrimientos, en el servicio a los demás, en la obediencia incondicional, el imitar su humildad. Podemos cumplir con el propósito de Dios para hacer nuestra vida y hacer una diferencia hoy en el mundo, un mundo que necesita inspiración. Filipenses nos presenta a un Cristo como un Dios encarnado y al siervo sufriente, que eligió humillarse y tomar la forma de un esclavo para servir a la humanidad. Su ejemplo es un llamado para nosotros como cristianos a imitar su humildad y a poner las necesidades de otros por encima de nuestras propias necesidades, dejar de mirarnos nuestro propio ombligo y perseguir nuestros deseos egoístas. Pensemos que Dios debe darnos la gracia para poder alcanzar esta estatura que nos demanda. Él dice que nos llevemos las cargas de los unos a los otros y de esta manera obedecemos la ley de Cristo. Hemos sido llamados para servir los unos a los otros, servir al prójimo. No existe otra manera de traer gloria al hombre de Dios. La iglesia de hecho era reconocida por el servicio aún en medio del sufrimiento. La iglesia de Filipos, fundada por Pablo, de la misma manera, hoy si nuestras iglesias bautistas no sirven, lamentablemente no sirven. Por ello, en medio de nuestras pruebas y dificultades, somos probados como el oro en el crisol, como leíamos anteriormente, como vasos de barro. Si solo nos miras a nosotros, es muy posible que no veas el brillo. Llevamos este precioso mensaje, dice Pablo, en las vasijas de barro sin adornos de nuestras vidas ordinarias. Así evitamos que alguien confunda el incomparable poder de Dios con nosotros. Aún en el sur de Chile todavía se realiza la alfarería en barro y greda. Un vaso de greda o cualquier otro utensilio de greda debe pasar por el fuego, si no se romperá. Así, hoy día nosotros todavía somos probados. A pesar de ser vasos de barro, igual debemos pasar por el fuego, debemos pasar por este proceso para que la gloria de aquello que contenemos, no la gloria nuestra, sino de aquello que contiene ese Cristo vaciado, nosotros también, hoy día pueda de alguna forma hacer nuestra vida distinta. Cristo, el sufrimiento del Señor nos purifica. El sufrimiento del Señor nos hace que seamos mejores. El sufrimiento del Señor nos muestra que es el camino por donde nosotros tenemos que caminar. Muchas veces hablamos de persecución, muchas veces hablamos de que nuestras iglesias son perseguidas, de que hay ideologías que nos persiguen. Cuando nosotros comparamos nuestras historias de vida acá en Occidente, en Latinoamérica, quizás en Norteamérica, no hay mucha relación con lo que ocurre en otros sectores del mundo. Pero de alguna manera, si hoy día nosotros estamos en pie y seguimos creyendo en este Dios poderoso, podemos hacer y podemos creer y podemos confiar en que Él va a hacer de nuestras vidas, de nuestros vasos de barro, vasos de honra. Por eso el quebranto purifica. Por eso el dolor muchas veces pareciera ser que no hay un objetivo detrás. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, cuando nosotros analizamos la palabra, cuando nosotros entendemos este proceso en el cual Dios nos trata, nos quebranta. Cuenta el relato del Antiguo Testamento que el Señor envía al profeta a la casa del alfarero. Y está esta escena, este cuadro donde el profeta se encuentra con el alfarero y encuentra esta vasija que está quedando imperfecta. Y dice que el alfarero la toma, la rompe y vuelve a hacer una vasija nueva. Muchas veces en nuestra vida, el sufrimiento que nosotros experimentamos es este proceso. Muchas veces necesitamos ser tomados, ser moldeados, ser ajustados, para que Cristo pueda tomar el control de nuestra existencia, para que Cristo pueda tomar el control de nuestras decisiones, para que Cristo pueda tomar absolutamente todo aquello que se encuentra en nosotros y que necesita someterse en obediencia a la voluntad del Padre. Por eso el sufrimiento nos ayuda, por eso el sufrimiento nos hace ser mejores, por eso el sufrimiento nos inspira de alguna manera. Y cuando estamos ahí en medio de la prueba, en medio de la dificultad, cuando nuestras almas se cansan, cuando ya no damos más, cuando ya no podemos, sale este clamor que salió desde el Señor Jesús. Muchas veces tendemos a espiritualizar incluso más allá de lo espiritual que es la vida del Señor Jesús. Cuando el Señor estaba en Getsemaní hay un evento muy fuerte y muy claro
que refleja este pasaje de Filipenses. Dice que el Señor estaba orando y le dice a su Padre: pasa de mí esta copa, pasa de mí. Y el Señor usa una palabra hermosa que dice: Abba Padre, Abba Padre. Una palabra de intimidad, una palabra de alguien que reconocía, que sabía que hay una relación familiar. Cuando Cristo dice eso, le está diciendo, y perdonen esta paráfrasis o este ejemplo quizá un poco burdo, pero lo que Cristo le está diciendo a su Padre, le está diciendo: papito, por favor, papá, pasa de mí esto. Es tu voluntad, yo la voy a hacer, pero pasa de mí esto. Por eso muchas veces cuando nosotros enfrentamos estos momentos, pareciera que somos confrontados y nos vemos como menos cristianos y nos vemos como personas de poca fe. Pero aún el mismo Señor Jesús en ese momento, lo único que aferró, lo único que tenía para sujetarlo, lo único que Él pudo asirse fue la confianza de que su Padre estaba con Él. No es pecado que nos cansemos. No es pecado que tengas dudas en medio del sufrimiento. Porque es Cristo Jesús. Porque es el Padre el que te va a sujetar en ese momento. Y cuando no puedes más, dile al Señor, papá, no puedo más. Pasa de mí esta copa. Y ten la confianza de que el mismo Padre que le dio la fortaleza al Señor Jesús para enfrentar su proceso, para enfrentar su calvario, para enfrentar su Gólgota, te va a dar la misma fuerza a ti para salir victorioso en medio de tu dificultad, en medio de tu problema, en medio de aquella condición que hoy día estás enfrentando y que nadie más sabe, que solamente tú y Dios conocen, que solamente tú y Dios han experimentado. Esta es la forma, no hay otra manera. Si quieres servir a Cristo, no son buenas noticias. No son buenas noticias esto. Si quieres servir a Cristo, vas a sufrir. Si quieres servir a Cristo, vas a pasar por tiempos difíciles. Pero en Él vas a encontrar el consuelo, vas a encontrar la convicción, vas a encontrar la fortaleza para seguir adelante, para avanzar, para no detenerte. La carrera de la fe, como bien dice Pablo, no es de los que corren más veloces, no es del primero que llega, no es del que tiene más apoyo, sino es de aquel que persevera hasta el fin. Y hoy día nosotros nos encontramos en ese proceso. Por eso te invitamos, la palabra el día de hoy te invita: persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin. No te detengas, aunque sea arrastrándote, persevera hasta el fin. Porque va a llegar el momento en que el Padre te va a tomar en sus brazos, te va a recoger, te va a abrazar y te ayudará a seguir caminando. No tengas miedo. Y el Señor Jesús lo dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Confiemos en que Cristo Jesús hoy día está en nosotros, que en estos vasos de barro que hoy día nosotros somos, tenemos la oportunidad de recibir este precioso contenido que es la presencia del Señor, para que Él brille una vez más en nosotros y en nuestras vidas. ¿Te has preguntado por qué la gente ve algo distinto en ti? ¿Te has preguntado por qué en tu vida normal muchas veces la gente te busca? La gente te dice que eres especial. La gente te pide consejo. A la gente le gusta estar contigo. Si no es así, deberíamos preocuparnos. Pero si es así, es porque hay algo especial que el Señor vació. Y esto es glorioso, porque leíamos recién, Cristo mismo vaciándose para ser lleno de la gloria de Dios, renunciando a todo lo que tiene. Y en este caso nosotros mismos, cuando renunciamos a través del sufrimiento,
ya no estamos llenos de nosotros mismos. Estamos llenos de Cristo. Estamos llenos de su presencia. Estamos llenos de su Espíritu Santo. Toda la gloria contenida en un vaso de barro. Así que te animamos el día de hoy, te animamos esta semana, te animamos para poder seguir siendo un instrumento de honra en las manos del alfarero. Para que aquel Dios que se humilló y que nos dio ejemplo de servicio, hoy día nosotros seamos capaces de servir a quienes nos rodean. En la posición que estás, en el lugar que Cristo te puso, ahí es tu lugar de servicio. Ahí es tu lugar para hacer luz, para ser un vaso de honra. El Señor te bendiga y te guarde.